Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas tengan todos ustedes en esta continuación de la mesa del eje o de la línea eje C. Esta tarde la vamos a dedicar a temas diversos y apasionantes que les traigo en esta mesa de relatoría en la que vamos a pensar en algunos condicionantes territoriales. El eje temático C se refiere a la nueva ciudad, los retos y avances en la aplicación de la agenda urbana. Lo primero que quiero es agradecer a la organización, a Fundicod, a todos los que han hecho posible este evento por estar aquí, mandar un caluroso saludo también a los que nos están viendo en streaming, en los canales de difusión, en diferido, en redes sociales y tanto de España como de Latinoamérica, que creo que también nos siguen. Y a los que estáis aquí presentes en la sesión, porque tanto los ponentes como los que vais siguiendo las sesiones, pues creo que vamos a disfrutar mucho. El eje C está dividido en tres líneas. El C1, como ven ahí, se refiere a las áreas metropolitanas y la agenda urbana, nueva ciudad verde y nuevo urbanismo, teletrabajo, telecomercio, teleocio, y todo lo tele, y su efecto sobre la ciudad. El eje 2, o la línea 2, se refiere a la movilidad urbana e interurbana sostenible, repercusiones sobre el nuevo urbanismo, y la línea 3 se refiere a la economía circular, ciudades y territorios inteligentes, las TIC al servicio de las ciudades, los territorios y los ciudadanos. Debo decir que esta relatoría es un trabajo conjunto de un equipo integrado por la doctora Teresa Arilla Parra, el doctor Enrique Antequera Terroso y una servidora, de los cuales pues hemos tenido que debatir mucho para llegar a concluir y ver los aportes que nos han llegado. Con lo cual, vaya por delante nuestro agradecimiento a todas las contribuciones recibidas. Han sido muchas y todas de calidad. Con lo que, si a alguno no le toca presentar o defender de manera presencial, que simplemente piense que ha sido por razones de que ajuste en la agenda, ¿no? Los tiempos son limitados y no todos nos daba la oportunidad, nos daba el tiempo. Han sido seleccionados para su publicación, de todas las recibidas, 12 contribuciones. Estas 12 contribuciones están ya, o podrán tener acceso a ellas, publicadas en el libro, su inclusión en el libro de actas del Congreso. De estas 12 contribuciones seleccionadas, se van a presentar o van a tener la oportunidad de disfrutar esta tarde de 4 de ellas. En el tiempo que nos da la agenda, que nos da un tiempo también un poquito apretado, ¿no? Con lo cual vamos a tratar de ser dinámicos para dejar tiempo, oportunidad para el debate. Las contribuciones seleccionadas se han agrupado en las distintas líneas temáticas de la mesa, en concreto de esta relatoría. Voy a pasar a continuación a hacer mención a las contribuciones que se han presentado y han sido seleccionadas para su publicación en la línea C1. Y serían, esto parece casi los jurados, ¿no? Y serían las siguientes. Contribución, la oportunidad de las TIC hacia una mirada integradora y sostenible en el nuevo urbanismo. Estrategia de restauración en Canarias. Autores, Cabrera, pido excusas de entrada si haré una rata en algún nombre y demás, pero son todo errors and mine, ¿eh? Es decir, todos los errores son míos, mis compañeros, benditos de Dios, yo los he cometido. Entonces, son Cabrera Falcón Francisco Cristian, Nakura González Silvia, Padrón Sánchez Eva Dolores, me imagino que están presentes. La siguiente contribución que hemos recibido es el esquema BRIN, es urbanismo como herramienta de apoyo en el desarrollo y aplicación de la Agenda Urbana Española. Autores, María Paz Sanguiao y Miguel Ángel Fernández Souto. Tercera contribución recibida, caracterización geométrica mediante SIG
de la permeabilidad en las vías de alta capacidad construidas en las periferias urbanas. Autores: Pedro Plasencia Lozano e Ícaro Obeso Muñiz. Estas contribuciones iniciales, como ven, responden a diversas temáticas, no están en la misma línea, la línea 1, la nueva ciudad, pero con aproximaciones diferenciadas. La primera de ellas, la de la oportunidad de las TICs, alguien podría pensar que es la línea C3, porque es ciudades inteligentes. Antes hemos tenido oportunidad de pensar en ciudades inteligentes, sin embargo, por la aproximación misma del trabajo, pues hemos considerado el comité incluirla en esta primera C1 en lugar de la C3, pero bien pudiera haberse incluido también en la C3 si hubiera sido más sobre la aplicación de la tecnología. A estas contribuciones en la línea C1 y aportando una visión estratégica se han sumado las siguientes: la planificación estratégica urbana como catalizadora de dinámicas innovadoras en la gobernanza territorial, buenas prácticas en las agendas urbanas en contextos metropolitanos. Como ven, un tema sumamente actual y necesario. El pensamiento no solamente de la aplicación de las prácticas o de las herramientas y de las técnicas que quizás estaban presentes en esa primera relación de contribuciones que he pasado en la diapositiva anterior, en esta otra diapositiva pensamos más en estrategias y en aproximaciones de enfoques ecosistémicos. Los autores son Sara Sánchez Muñiz y Xavier Arnau Sánchez. En el mismo línea o clasificación de visión estratégica se encuentra el aporte de Claudia Jimeno Fernández sobre la planificación verde local, el caso de Valencia. Estas son contribuciones, ya digo, cuyo detalle no voy a exponer ahora, en ningún caso, porque nos llevaría toda la tarde y tampoco creo que sea el objeto. El texto completo de estas contribuciones los van a tener en el libro de actas del Congreso, con lo cual los van a poder revisar con detalle. En la misma línea, pero con un enfoque centrado en la vulnerabilidad social, se ha presentado el trabajo La metamorfosis de la cuestión precaria, de la precariedad laboral a la precariedad habitacional, cuyos autores son Sara Menéndez Espina, Esteban Agulló Tomás, José Antonio Llosa y María Luz Rivero Díaz. Fíjense en la temática, yo les pongo ahí la imagen, es decir, este tira y afloja en el que nos encontramos, de la precariedad instalada en nuestra sociedad y cómo se conecta con las agendas urbanas, es decir, cómo conectamos con los distintos modelos territoriales de ocupación del espacio, con los problemas que puede traer consigo poner en marcha o implementar determinadas políticas públicas si olvidamos esa fragilidad social, si olvidamos esa necesidad de cohesión social. En suma, podríamos decir que la línea C1 nos va a traer contribuciones que abordan tanto los instrumentos de planificación y gestión utilizados en el marco de las agendas urbanas, el ejemplo del SBRIN y demás, unos que van a encontrar ahí, los efectos e impactos de una visión, las visiones estratégicas que tienen también a urbana, que instala a veces precariedades habitacionales y que debe integrar tanto una visión sostenible, no exenta de necesitar, y en eso es lo que estamos todos, yo creo, aprendiendo y practicando entre nosotros, buenas prácticas orientadas tanto a la renaturalización como a la atención a las periferias urbanas, buscando la conexión entre el nuevo urbanismo, término que seguro les suena, pues yo no sé si es tan nuevo, pero bueno, antes se decía nuevo urbanismo, y la nueva ciudad verde en el marco de las agendas urbanas. Bueno, eso es porque alguna idea, ¿no?, que les quede, pero digo, no es mi intención pues, detenerme en el detalle, porque para eso han venido los autores que van a presentar las comunicaciones que tienen la oportunidad de defender, y ellos sí que nos van a poder ilustrar sobre lo que han hecho y vamos a tener, espero y confío, tiempo para el debate. Respecto de la línea 2, la línea 2 engloba contribuciones relacionadas con la movilidad urbana e interurbana, sostenible y las repercusiones en el nuevo urbanismo. Fíjense lo importante del tema, un tema vertebrador para la ordenación del territorio y también
para el urbanismo. Sin movilidad realmente no hay actividad económica, sin movilidad no hay tráfico en ningún sentido. Esta movilidad sostenible nos ha llevado a algunas contribuciones que les paso a enumerar. Entre ellas hemos recibido una contribución denominada el ecodiseño de los corredores urbanos con beneficios de una movilidad urbana sostenible. Los autores han sido Bercedo Bello, Juan, Nakura González, Silvia, Vega Domínguez, Gema. Y la segunda contribución, recibida también en este marco de la movilidad, es una contribución que además nos agrada especialmente porque refleja la proyección internacional que desde Fundicod, desde ese entendimiento de la ordenación del territorio debemos tener. Es la contribución que nos aporta el análisis sociotécnico de los teleféricos como innovación en el servicio público de transporte en México, que nos la presentará Sergio Gustavo Astorga. Estas contribuciones se suman o se añaden o se integran con otra proyección de relevancia e interés para todos, como son los retos que nos trae la movilidad del futuro. Aquí vamos a contar esta tarde con la presentación de la contribución denominada Drones y movilidad aérea avanzada, aplicación frente al cambio climático, cuya autora es Mercedes Almenar Muñoz. Excuso de nuevo porque cito los nombres de los autores y no estoy haciendo la distinción si son doctores, no doctores, en fin, quiero que me entiendan bien, si no, esto lo alargaríamos mucho, pero en realidad sería así. Evidentemente, la atención a la movilidad en lo que supone de atención a los problemas reales del entorno y proyección de futuro no se entendería sin una visión estratégica. Y esa visión estratégica, ese diseño a la estrategia, es el que nos aporta la contribución, digo contribución, nombre genérico, son ponencias o comunicaciones, básicamente, del autor Enrique Antequera Terroso y que lleva por título Políticas para una movilidad urbana sostenible en el siglo XXI. Como ven, contribuciones no han faltado, o por lo menos creo que han sido un panel que nos está planteando retos muy relevantes para pensar y para debatir entre todos. Concluiríamos esta línea C2 y yo le he llamado en esta transición, estamos pensando en transiciones, y también en la movilidad transiciones y transiciones sostenibles, con la contribución denominada el proyecto M-Movidus para orientar la transición urbana de Mieres, Asturias, cercano, caso conocido. Autores Rodríguez Gutiérrez, dos veces ahí, ¿no? Y Escobedo González. Puede haber una rata, pero bueno, como estarán presentes, ahora lo explicarán ellos mismos. Y finalmente, no voy a incluir aquí contribuciones de la era de la inteligencia territorial, porque ya la hemos visto en la mesa anterior, que era la referencia a las ciudades inteligentes, y sí le voy a resumir algunas ideas. Se trata, por tanto, de un panel interdisciplinar, es decir, vamos a ver enfoques de distintas áreas temáticas, de derecho, de ingeniería, de biología, de ecología, bueno, distintas áreas temáticas, con proyección internacional, con proyección aplicada, con una visión estratégica que piensa y que plantea retos pensando en el futuro y que no deja atrás la vulnerabilidad social. Digamos, serían algunos de los ejes claves que podrían resumir lo que van a encontrar ustedes en esta mesa. Luego, por tanto, cuestiones para pensar. Se trata de retos y avances en esta aplicación de la agenda urbana que sitúan a las agendas urbanas como instrumento para una nueva gobernanza del territorio. Yo creo que la parte genérica de introducción, con esto no les voy a cansar más, porque estoy segura que desearán entrar a conocer directamente esas 4 contribuciones, ponencias seleccionadas para la exposición. Con lo cual, pues saco de aquí esta presentación
y llamamos a presentar a Juan Becerro Bello, o don Juan Becerro Bello, doña Silvia Lecura González, doña Gema Vega Domínguez, que nos traen el tema del ecodiseño de los corredores urbanos con beneficios de una movilidad urbana sostenible. Le vamos a dar como 15 minutos aproximadamente, ¿no?, por presentación. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la organización de la Fundicoc por seleccionar nuestra ponencia para que sea presentada esta tarde aquí en el Congreso. La temática que venimos a presentar es el ecodiseño de los corredores urbanos y los cobeneficios que aportan en un desarrollo sostenible. Esta ponencia está realizada por Juan Bercedo, arquitecto, Gema Vega, ingeniera civil, y por mí misma, pero se enmarca en un trabajo más amplio donde ha participado un equipo multidisciplinar con diferentes perfiles. Uno de ellos es el geógrafo Cristian Cabrera, que hemos querido traer aquí para que traslade de alguna manera la visión desde el punto de vista más ambiental que se ha desarrollado en este trabajo. Este equipo multidisciplinar forma parte del área de planificación territorial y transición ecológica de GESPLAN, que, como ya se ha comentado anteriormente, es una empresa dependiente del Gobierno de Canarias. Bueno, pues, ¿qué aborda este trabajo? Nos parecía interesante plantear esta ponencia porque es importante traer a este tipo de foros, pues, de qué manera estamos abordando los retos y avances en la propia aplicación de la agenda urbana y, sobre todo, y lo que aquí venimos a presentar, el papel que tiene la movilidad urbana e interurbana en el desarrollo sostenible, ¿no? Y de qué manera tenemos que impulsar la reconexión de la infraestructura verde mediante soluciones basadas en la naturaleza en las infraestructuras viarias. Aquí en esta imagen podemos ver un tramo de la circunvalación norte de la isla de Gran Canaria y cómo, pues, estas infraestructuras de transporte, pues, como se puede dar en prácticamente en cualquier punto del territorio, pues van fragmentando el territorio y los ecosistemas y, por tanto, pues tenemos que buscar soluciones a estos desafíos, ¿no? De alguna manera, este trabajo se ha desarrollado en diferentes fases metodológicas. Unas primeras fases, pues, están precisamente el analizar los diferentes marcos de referencias que tenemos, los que se han presentado aquí, el marco de las diferentes agendas 2030, Agenda Urbana Española, las estrategias que existen y normativas. También un análisis y un reconocimiento previo del contexto territorial y de las necesidades que recogemos de la población. También un análisis de qué papel tiene el planeamiento urbanístico y el modelo de movilidad de nuestras ciudades para ver de qué manera poder abordar estas soluciones basadas en la naturaleza y este cambio de paradigma en las infraestructuras de movilidad. Un estudio también, por supuesto, de la utilidad y la funcionalidad que tienen nuestros espacios públicos y de qué nivel y de qué manera los diferentes sistemas urbano, rural y natural conviven y el nivel de conectividad en cuanto a la infraestructura verde actual. A partir de estos análisis hemos reconocido unos distintos espacios de oportunidad donde podríamos plantear estos espacios para la renaturalización en los espacios públicos. A partir de unos criterios de ecodiseño que explicaremos más adelante, planteamos una serie de propuestas y alternativas que siempre con la participación ciudadana y con la sensibilización y concienciación de que esto es necesario llevarlo a cabo a partir de tener en cuenta la naturaleza como nuestra aliada en el desarrollo urbano, se plantean unas propuestas y unos seguimientos y evaluación de cuál es el nivel de alcance de las propuestas y de los beneficios de las actuaciones que planteamos. Muy bien. Como comentábamos, el primer paso, por supuesto, como no puede ser de otra manera, es analizar los diferentes marcos de referencia que tenemos, ¿no? Marcos europeos, marcos estatales y, por supuesto, nuestro territorio, en lo que sería nuestro marco canario, ¿no? Tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia de Biodiversidad 2030, el Capital Natural de Europa, siempre y también, por supuesto, la Agenda 2030 y también las estrategias nacionales que está haciendo
el Gobierno para intentar introducir la infraestructura verde en los diferentes niveles de planificación siempre tratan de un objetivo claro, ¿no? La neutralidad climática a 2050 e integrar estas soluciones basadas en la naturaleza en nuestras ciudades. Por tanto, Canarias, también en su Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, recoge esos ODS, los lleva a nuestro territorio y a la fragilidad que antes comentaba el director general y desde esta mirada del territorio plantea un marco normativo como son las recientemente aprobadas Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias y la Estrategia Canaria de Acción Climática, en las que se plantean políticas y objetivos para avanzar en las reducciones de las emisiones en el transporte y la movilidad, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad y la gestión forestal y, por supuesto, el reducir la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras que cada vez más vemos como son muy vulnerables y tenemos que trabajar en la resiliencia de las mismas. Seguidamente proponemos identificar el contexto territorial en el que se enmarca la propuesta, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Es necesario, o nosotros proponemos, buscar o analizar los tres sistemas, tanto el natural, el rural y el urbano, teniendo en cuenta el grado de interacción y también el grado de conectividad de la infraestructura verde, siempre pensando teniendo en mente la infraestructura de movilidad. No sé si me escuchan ahora. En base a ello, lo que estamos haciendo una categorización del grado de naturalización, antropización, y estudiando o detectando desde un punto de vista multiescalar el grado de desconexión, fragmentación entre estos sistemas. El fin es encontrar, en la medida de lo posible, el equilibrio sostenible del territorio. También proponemos estudiar si el planeamiento urbanístico y el modelo de movilidad permiten ser viables estas propuestas hacia una renaturalización de la red de movilidad. Ya les voy a hacer un poco de spoiler, es un poco difícil poder implementarlo, pero no es imposible. La idea es poder hacer una estrategia de una movilidad urbana y periurbana que sea sostenible, pero que a su vez evite la fragmentación ecológica e incluso potencie los cobeneficios no solamente a los seres humanos, sino también a la propia biodiversidad. A continuación también buscamos analizar la forma en la que se usa y funciona el espacio público para revertir esta situación o los impactos negativos que actualmente estamos detectando en el modelo y avanzar hacia un nuevo paradigma que permita dar soluciones a aquellos aspectos negativos que el modelo urbanístico o el modelo territorial causa esos desequilibrios. A modo de ejemplo, y que podemos llevar a todos los territorios, una ocupación masiva del suelo vinculada a las infraestructuras viarias normalmente están ligadas a una fragmentación territorial y de los ecosistemas. A su vez está ligado a un excesivo sellado de suelo que genera una serie de efectos, como por ejemplo pueden ser las islas de calor que aumentan las temperaturas y que por lo general no solamente es por el sellado del suelo, sino por el tipo de materiales e incluso hasta por el propio color. Asimismo, potencian las inundaciones urbanas que con el cambio climático serán cada vez más recurrentes y más extremas. El sellado del suelo también produce una rotura del ciclo integral del agua y obviamente este sistema pensado en el desplazamiento genera un aumento de los gases de efecto invernadero. A modo de ejemplo, nos pareció curioso con la reciente Estrategia Canaria de Acción Climática el dato que nos aportaba
que el 42% de nuestras emisiones son vinculadas al transporte terrestre y donde ellos ponen de manifiesto la necesidad de implementar las soluciones basadas en la naturaleza para poder contrarrestar estos gases de efecto invernadero y asimismo ser sostenible a lo largo del tiempo. Pues bien, aquí entramos en una visión de equipo en cómo podemos, desde la movilidad urbana, introducir la acción climática y acelerar la transición ecológica de manera justa. Pues bien, a partir de las conclusiones del análisis del nivel de conectividad que tienen esos sistemas, como hemos comentado anteriormente, el nivel de conectividad que tienen, el planeamiento urbanístico, analizando de qué manera podemos hacer viable este tipo de propuestas y que el planeamiento no desencaje normativo, también estudiando los modelos de movilidad municipal y las actuaciones públicas, así como los elementos que componen actualmente la infraestructura verde en nuestros territorios, intentamos buscar esos espacios de oportunidad con potencial para la renaturalización en las infraestructuras viarias, para poder aumentar esa conexión ecológica y la biodiversidad, aumentar los servicios ecosistémicos, aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros sistemas generales de infraestructuras, recuperar la permeabilidad del suelo, mejorar la habitabilidad de nuestros espacios públicos, compensando las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, impulsando la economía circular y sostenible. Para ello, lo que hemos trabajado es a partir de unos criterios de ecodiseño que nos hemos basado en parte también en el documento que ha elaborado el Ayuntamiento de Barcelona, Carta del Verde y de la Biodiversidad, es plantear una estrategia de actuación que se apoya en una serie de criterios de ecodiseño. Criterios de ecodiseño que funcionan como sistemas estructurantes, donde es fundamental y absolutamente necesario que exista una relación de interdependencia entre estos criterios de ecodiseño. La estrategia busca, de alguna manera, que exista un equilibrio entre la funcionalidad ecológica y la funcionalidad del uso social de los espacios. Y, por supuesto, las necesidades de mantenimiento que tienen los mismos, ¿no? Esta estrategia de ecodiseño no puede ser un diseño universal, una receta que sirva de igual manera para todos los espacios y que se pueda replicar directamente en cualquier ubicación, ¿no? Es necesario que esta estrategia de diseño se adapte a los diferentes sitios y las necesidades de uso al que vaya a estar orientado el espacio público, para de esta manera adaptada tenga una mayor eficiencia y una mayor funcionalidad ambiental del verde en los diferentes espacios, ¿no? Algunos de los sistemas que aportan estos cobeneficios al diseño de la infraestructura verde, pues son los que relatamos ahí, ¿no? En el caso de la vegetación, pues por supuesto el interés paisajístico que aporta, la consideración al desarrollo de las propias especies autóctonas, la adaptabilidad y durabilidad, la regulación climática, el confort, la mejora en la permeabilidad de los suelos, la calidad de este suelo, la sostenibilidad de los materiales, etcétera. A continuación vamos a ver una aplicación de esta estrategia de infraestructura verde que hemos trabajado en la movilidad en un caso práctico dentro del sistema urbano, en concreto en una rambla urbana en el municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. La elección de esta rambla, la rambla de los Menceyes, está fundamentada en una serie de aspectos. Para nosotros, esta rambla, que a continuación veremos en la imagen, en la ortofoto que enseñaremos, es una rambla que tiene un gran potencial como conector lineal estratégico para una futura infraestructura verde interconectada. Además, por la configuración propia de la rambla, cuenta con una amplia sección transversal, donde podemos apreciar una fuerte presencia del vehículo privado, lo que genera altas emisiones de gases de efecto invernadero y una alta concentración y congestión de tráfico. Además, la propia configuración de la vía cuenta con diferentes funcionalidades urbanas. Hay zonas más comerciales, otras zonas más residenciales, otras donde se concentra una combinación de usos dotacionales y de equipamientos, y en definitiva nos parecía un buen ejemplo donde poder aplicar
la renaturalización por la alta afluencia de población en la misma, ¿no? Además, como podemos ver, cuenta con poca vegetación y escasas zonas de sombra, lo que genera cierto disconfort ambiental para la población. Y por supuesto, también cuenta con un elevado sellado del suelo. Como vemos aquí en esta ortofoto, esta es la localización de la Rambla de los Menceyes, se desarrolla en paralelo a una de las autopistas de Tenerife y también en paralelo a la línea de costa. Como podemos ver, se puede apreciar como tanto la autopista como la propia Rambla pues suponen fracturas ecológicas en el territorio, ¿no? Y cómo a partir de una estrategia integral de infraestructura verde, acompañada, por supuesto, de la renaturalización de la Rambla, pero también acompañada de una estrategia a mayor escala, permitiría garantizar la conectividad ecológica en red, tanto de las poblaciones de fauna y flora, aumentando así la biodiversidad, permitiendo que a partir de estos barrancos, que son estos corredores ecológicos que vemos en la imagen de la derecha a modo de gráfico, a partir de esos corredores ecológicos podríamos permitir la conectividad de esa biodiversidad a los entornos urbanos. Algunos de los objetivos específicos que nos planteábamos con la propuesta, aquí se ve dos secciones tipo, la sección del estado actual, donde se ve pues toda la cantidad de espacio que ocupa el vehículo y el espacio reducido que se queda para el tráfico peatonal en la zona central de la Rambla, y la propuesta de actuación en la parte de abajo, donde vemos cómo se ha intentado reconfigurar la circulación viaria, tanto rodada como peatonal. Se han eliminado buena parte de los aparcamientos en la vía, proponiendo su reubicación en otras localizaciones próximas a la Rambla. Se ha intentado transformar a través de esa reconfiguración el carácter de la vía para espacio de estancia, espacio de disfrute de la ciudadanía, de interacción social, ampliando ese espacio de apropiación peatonal. También se ha incorporado una red ciclable que va en relación con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible Municipal y, en definitiva, se ha intentado conseguir un mayor confort ambiental a partir de un incremento de la superficie vegetal y de la superficie permeable. Bien, en esta diapositiva vemos un tramo de la avenida de los Menceyes y con criterios ya integrados, vinculados a los tres sistemas estructurantes, vinculados por un lado a la vegetación, al suelo y al agua. En materia de vegetación, pues se caracteriza por implementar vegetación autóctona de distinto porte. Ya antes se explica un poquito pues, ese estrecho vínculo que se tiene a la hora de renaturalizar el sistema urbano. Y la idea es buscar los cobeneficios no solamente hacia las personas, sino también a la biodiversidad. Asimismo, también proponemos con esta estrategia o esta visión un catálogo florístico muy vinculado pues, a buscar esa polivalencia de espacio con criterios de biodiversidad. Que además en este contexto, si alguien está interesado, hemos tenido en cuenta, hemos presentado un panel que lo pueden encontrar a la entrada del Congreso. Con respecto al suelo, es imprescindible, en la medida de lo posible, buscar pavimentos drenantes que faciliten pues, esa visión más sostenible en cuanto a la gestión del agua. No solamente para nutrir los acuíferos, sino también para buscar o integrar los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Asimismo, buscar en el entorno o en el mismo proceso de obras y demás materiales del entorno. En el caso de la avenida de los Menceyes se está desmontando una parcela donde hay una serie de rocas, la verdad que muy bonitas y que se pueden integrar en el ajardinamiento urbano y que no solamente pueden suponer elementos
visuales del paisaje urbano que le den una propia idiosincrasia, sino que a su vez pueden generar cobeneficios con la fauna autóctona. Y bueno, nosotros tras esta visión metodológica hemos tenido varias conclusiones relevantes. Primero, que para integrar la infraestructura verde dentro de la que es la movilidad, es necesario seguir sensibilizando y participando con los agentes locales y las administraciones, haciendo partícipe a la ciudadanía en el proceso de co-creación y sobre todo buscar esas líneas o campos en común para poder trabajar y que estas acciones al final puedan tener un buen resultado. Asimismo, a la hora de implantar las soluciones basadas en la naturaleza, ahora mismo, tal como las tenemos concebidas, pueden parecer que el coste son elevados, pero cada vez existen más experiencias que certifican que pese a ese coste, a largo plazo y a medio y especialmente a largo plazo son rentables, especialmente frente a la acción climática. Otro elemento que previamente habíamos nombrado es la necesidad de adaptar la normativa y el planeamiento a esta visión o a esta demanda que no tenían en cuenta el planeamiento vigente. Asimismo, hemos detectado los cobeneficios que puede aportar a las actividades terciarias, dado que aumenta la afluencia del espacio urbano en cuanto a la movilidad peatonal, dado que favorecemos el confort ambiental y incluso generamos nuevos espacios de interacción social. Mejora el metabolismo urbano y finalmente genera múltiples cobeneficios muy en línea a los que establece la Fundación Biodiversidad en cuanto a conectividad ecológica, a la acción climática, a cómo integramos la biodiversidad al espacio urbano, metemos la accesibilidad y la igualdad y consecuentemente aspectos tales como la salud y el confort ambiental, los modos de vida sostenibles y la economía verde. Y para terminar, hemos citado a un artista conocido de Canarias, César Manrique, donde él apostaba por la necesidad de que todos y todas tenemos que actuar en consecuencia y arrimar hacia una dirección para que poder solucionar la crisis climática y poder llegar a una meta común. Yo diría que han sido unos 15 minutos muy laxos, ¿verdad? Relajados. Vamos a ver si agilizamos. Entonces, la siguiente presentación la va a hacer, yo ahora espero que sí, ya el nombre sea correcto, don Fermín Rodríguez Gutiérrez, doña Cristina Pulgar Díaz y doña María C. con Carmen, entiendo, Escobedo González. Proyecto M-Movidus para orientar la transición urbana en Mieres, Asturias. Suben a la mesa don Fermín Rodríguez Gutiérrez. Estupendo. Mi compañero Pues, no se llama ya, si yo sé Concepción Escobedo. le he cambiado el nombre, Se seguro. llama Le he cambiado. José Ángel Fernández Prieto. Pero no figura así, ¿no? No, ni ahora ni antes. Ni Pero ahora bueno, ni antes. Bueno, tampoco ya sabes pasa que nada, estamos aquí para estamos corregirlo. En transiciones todo es transigible. Pero lo que no es transigible es el tiempo, así que por favor, avanzad. Bueno, pues gracias por recibirnos y prometemos 15 minutos y frenamos en seco. Aceptamos que entonces se nos tiren sillas y si no, por cada minuto que pasemos pagamos una indemnización, café para todos, luego la salida. Sí, eso habría que hacerlo, habría que hacerlo. La otra sería traer un cencerro y empezar a darle a esto. No, pero ha sido muy interesante el anterior y nosotros intentamos estar a la altura de esto. Y por cierto, ¿esto cómo pasa? El rojito. Así que hacemos un resumen, hacemos unas consideraciones y luego ponemos unas cuantas fichas.
Nuestro centro está en Mieres. Mieres forma parte del área metropolitana de Asturias y es una villa de vanguardia. Es decir, de ahí nació todo en la industrialización española. Y los fenómenos que ahí salieron anticiparon cosas que sucedieron luego en toda España. Hoy también está anticipando cosas que están sucediendo en toda España, pero se llama de otra manera. Se llama, en este caso, contracción, mengua, declive. Y digamos, ¿qué pintamos nosotros en eso? Pues primero somos los dos vecinos de Mieres y además trabajamos allí. Y participamos de un centro de la universidad que se llama CECODE, que tiene como lema Icariap. Bueno, yo no lo voy a explicar eso de Icariap porque está en la página web, pero básicamente tiene otro lema fundamental, que es no somos una vanguardia suficiente. Mire, nosotros queremos estar al lado y un paso por detrás de los verdaderos protagonistas del cambio. Y donde ellos vayan, iremos nosotros. Y mientras tanto, si podemos, aportamos algo. Esa apuesta por Mieres, que había conocido políticas inerciales de reindustrialización durante los últimos 40 años, que no cambiaron la tendencia, sino que siguió hacia abajo, como vamos a ver ahora, pues nosotros estábamos diciendo, hombre, esto convendría hacer otras cosas además de esta. Y bueno, pues en 2011, antes, quizás un poco antes, habíamos preparado un Vive Mieres, que era un conjunto de ideas que nos dieron la oportunidad, cuando la cosa estaba muy fastidiada, de desarrollarlas, y a eso nos pusimos un equipo muy joven, interdisciplinar, con geógrafos y arquitectos básicamente, y nos pusimos manos a la obra, ahí al lado y un paso por detrás, y dimos como resultado EDUSI. El EDUSI Mieres fue seleccionado, con las perras que ahí se sacaron, que no había un duro en el ayuntamiento de aquella, pues se desenclavó o se desbloqueó un parque plaza, una nueva centralidad en Mieres, que está ahí la Mayacina, lo que era un antiguo solar. Llevaba 42 años aquello, entre grava y ratones. Y ya vamos a ver lo que se hizo. Y después hicimos esto de Móvidos, una especie de master plan para poder hacer fichitas con una visión estratégica y luego buscar perras por donde se pudiera. Así que Mieres tiene una historia urbana muy larga y una historia de modernidad. Es también por la fuerza de esos fenómenos, tanto cuando tira hacia adelante como cuando frena, pues es un paradigma de muchas cosas y para nosotros lo vemos como un auténtico laboratorio geográfico en Europa. Hay por una parte unas cuestiones de carácter local y otras de carácter general. Y nosotros las de carácter general, prácticamente yo diría que lo que estamos es haciendo la Bauhaus, aquel movimiento que quería dignificar a través de la belleza, y los regeneracionistas, que no solamente eran centroeuropeos, aquí también un foco, en la Universidad de Oviedo hubo un foco de todas esas ideas. La belleza, el paisaje, la amabilidad, es decir, quitar tanta negrura acumulada cuando de Mieres salía la energía que ponía en movimiento a las fábricas de España. Bueno, pues a eso ahora se intentó en los años 20, hubo ahí cosas relacionadas con eso y nosotros ponemos a la belleza en primer lugar. Pero bueno, una belleza con un planteamiento estratégico, con un método, y aquí da lugar a este master plan, que es esto. Lo que me interesa es señalar el entorno, eso de las circunstancias locales. Y hay ahí un fenómeno, lo que llaman la contracción urbana, que aquí adquiere unas características especiales, muy fuertes, y que está vinculada a dos cosas. Está vinculada a la desvitalización social, y ese es el entorno donde hay que actuar. Y si pudiésemos decir qué es eso de desvitalización social, lo resumiría, no voy a dar datos. Pérdida de población, extraordinaria. Disminución del peso demográfico en el contexto regional, importante. Envejecimiento, alarmante. Crecimiento vegetativo, muy negativo. Natalidad baja. Mortalidad alta. Juventud poca. Paro grande. Migración reduciéndose. Es decir, ni se renueva ni atrae nueva gente. Así que eso para nosotros es la desvitalización social. ¿Y la descapitalización productiva qué es? Pues también lo tenemos perfecto ahí. Promiscuidad en los usos del suelo en el sector urbano, obsolescencia del parque inmobiliario, tecnologías de la información insuficientes,
un importante patrimonio, pero que está bastante deteriorado. Problemas concretos de contaminación o de impactos, digamos, potencialmente catastróficos en determinados lugares. Así que nos enfrentábamos a esto para atajar lo primero y contener lo segundo. Y el municipio está muy determinado físicamente. Este es un profundo valle asturiano, es uno de los clásicos valles asturianos de la cuenca minera. Y nosotros imaginábamos que a la hora de reformar eso, lo veíamos como un motor muy potente y oxidado, pero que tenía un árbol de transmisión donde enlazan una serie de rodamientos y dijimos, estos son las piezas críticas, hay que echar aceite por ahí, hay que rectificar eso y utilizábamos ese concepto que ahí aparece de árbol de transmisión, de árbol de fuerza y de rodamientos. Y, digamos, empezamos algunos de esos. Había rodamientos que estaban en el interior de la ciudad, como este, el del Parque Plaza de la Mayacina. Algunos preferían un verde total, un parque inglés, pero claro, alrededor había casas, incluso algunas muy valiosas, como las que un Premio Nacional de Arquitectura, por ejemplo, etcétera. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer ahí era, para facilitar la movilidad, y como hay casas y portales, pues que la gente no tuviera que dar un rodeo, y eso pues a algunos no les molestaba, querían todo verde, parecía como un prado para vacas. Y bueno, pues ahí se hizo un concepto que yo creo que hoy la gente admira y está bien. Y se desarrolló esta cuestión. Eso era activar determinadas centralidades. Y lo que nosotros hicimos en esto que hoy estamos presentando aquí fue fijarse en esos rodamientos y en ese árbol de transmisión, separarlo en pedacitos, concretamente encontramos 14 pedazos significativos, y después hacerles unas fichas que son las que vamos a comentar a continuación. La metodología ha sido una metodología incardinada en un proyecto más amplio, no se cambia de la noche a la mañana una tendencia como la que tiene Mieres, con la fuerza que esa tendencia está actuando, y con otra peculiaridad, y es que hay un problema, todo eso de la contracción, hay un problema al final muy gordo, y es que la renta redistributiva que tiene Mieres es muchísimo más alta que la productiva, es decir, ahí la gente vive pero no trabaja, por entendernos, y eso, ese es el telón de fondo donde se puede planificar las cosas. Eso tiene muchas determinantes, es decir, la renta redistributiva viene a ser un 30% mayor que la productiva. Bien, eso era un elemento con el que hay que tener muy en cuenta este asunto y saber que hay que ir despacito y con buena letra, y que ahí cobran importancia aquello que decíamos de quién está CECODE, el centro que está detrás de esto, pues cobra importancia eso, estar al lado y un paso por detrás. Bien, pues utilizamos para la fase de participación, que es el trabajo de campo, trabajo de gabinete, en fin, todo, no se preocupa, la monitorización y el seguimiento del asunto en las distintas fases por las que nos solicitan y nosotros contribuimos a ellas, y la participación utilizamos el método abierto de coordinación, una evaluación sistemática por niveles y entre pares en muchos casos, donde colaboramos, porque no es por un ejercicio de manipulación o porque hoy el tiempo exige participar y ver cuánta gente vino, sino porque nos falta información. No lo conocemos todo, y lo que nosotros queremos es asegurar un buen sistema de captación de sondas, y a tal fin eso de método abierto de coordinación nos da buenos resultados, y para completar nuestra información y, digamos, mantener el ritmo. Hay una serie de conclusiones que nosotros hemos encontrado aquí, pero la principal se trata de ensamblar los componentes, los varios componentes, y hacerlo no muy tarde, porque el tiempo aquí corre, como en todas partes, pero en contra. Y nos basamos en esos rodamientos, en esas nuevas centralidades como la que hemos visto, y también creemos que hay cuestiones relacionadas con las barriadas del hábitat minero, que siguen teniendo un elemento muy a tener en cuenta, perdón, y otra serie de cuestiones. El modelo de ficha, de esas 14 fichas, que acaban siendo 17 porque algunas de ellas se distribuyen, pues está relacionado con un modelo de análisis, o sea, se trataría de que corresponden a una misma sintonía, pero son modulables. Se pueden extraer determinadas fichas que se pueden colocar
como concursantes en un determinado programa. Y eso ha ido dando resultado. El master plan se desarrolla y se da indicaciones, una especie de pliego de condiciones para cada una de las actuaciones que podrían ensamblarse dentro de esa estrategia general en la que las fases... ¿Cómo voy, moderadora? Pues se quedan aproximadamente 4 minutos. 4 minutos, pues ni uno que perder. Así que fase de análisis, cartografiamos, fotografiamos, miramos y proponemos para cada uno de esos sectores. Esto, por ejemplo, ya está en ejecución. Es la peatonalización, conforme con unos criterios como los que los compañeros estaban exponiendo antes, del centro de Mieres, lo que se tenía por el centro, la centralidad vieja. Estaba un poquito obsoleta, avejentada, pues está ahora, en fin, dándole un baño conforme al tiempo y haciendo una especie de semi-peatonalización, en fin, con lo habitual. Está quedando más o menos como está ahí. Está en obras en este momento y una fase ya concluida. Así que fase de análisis, fichas de análisis, ver, reconocer bien la situación, fase de propuesta, en este caso y va siguiendo un orden espacial toda esta serie de fichas. Por ejemplo, esta yo creo que hace referencia a una de las grandes barriadas que está en el propio centro del valle, unas 7 hectáreas de viviendas de los años 80, con unas condiciones de habitabilidad fantásticas, pero está alicatado de abajo arriba, pero tiene unos patios que están dedicados a los coches, a carboneras, es decir, el espacio está envilecido. Ese mismo, sin tocar apenas nada, o sea, cambiando y haciendo más eficaz la eficiencia energética, en el interior de esos patios, haciendo esas manzanas verdes en fin, todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque ahí es donde aparcan los vecinos y puede volverse fácilmente en contra, pero digamos, eso está en el centro de Mieres y ampliaría enormemente la capacidad. El aspecto que tiene es ese aspecto gris, uniforme, homogéneo que tenemos ahí. No sería muy difícil y constituiría un buen ejemplo para otras cosas. Así que van avanzando las fichas, un polígono industrial que ya no lo es, lo fue, pero se fue cambiando por sí mismo para orientándose a los servicios. Está haciendo de conector con otro poblado, que hay un poco más lejos. También se está cambiando prácticamente el solo, es decir, la tendencia se está manteniendo. Hay grandes rodamientos en un sector Figaredo-Ujo que está al sur y que tiene una cierta población y que conecta con un valle transversal. Esto podría ser sujeto de una actuación independiente en la misma sintonía que las demás si hubiera lugar. Y un valle paradigmático, el Valle del Turón, 11 kilómetros, llegó a tener 20.000 habitantes, hoy tendrá unos 4.000, y que tiene un gran patrimonio y, en fin, y unas condiciones de vida también interesantes. Van haciéndose, hay otros, en cambio, otros enclaves, como este de Río Tirgo, que pertenece a los años 50 y parece congelado en el tiempo y que requeriría una actuación también inmediata, tiene una posición muy, muy enclavada, y esta es la realidad a la que nos enfrentamos con una propuesta que intenta ser holística y a la vez fractal, en el sentido de que cada una de las partes o de estas fichas tiene el sabor al todo, pero lo desarrolla de acuerdo con unas determinadas formas y lo deja de una manera bastante clara. Fantástico, pues muchísimas gracias. No peaje. No pago nada. No hay que pagar peaje. Me parece maravilloso y además no hay nada como mostrar el amor a la tierra de uno, porque al final es lo que nos lleva y nos mueve, ¿no? Y bueno, esto lo hubiéramos hecho igual en otra parte, ¿eh? Somos unos profesionales. Bueno, profesionales entiendo somos todos, aquí estamos. Bueno, hombre, es que ya... Pero si a la vocación se le une la profesión, entonces el resultado siempre es extraordinario, ¿no? No, es que somos vecinos de Mieres, de Codesta Mieres, como hubiéramos estado hablando. Entonces yo creo que eso es muy bonito porque además España está llena de ciudades preciosas que muchas veces hay que pensar y redescubrir, que tienen unas potencialidades que nos pasan por alto. Pienso no es la España vaciada o la más urbanizada o la más esa, es que tenemos un país tan bonito y tan extraordinario que bueno, está muy bien. O sea que muchísimas gracias. Yo no me demoro, ya utilizaba los 4 segundos que quedaban para dar paso al siguiente ponente. En este caso
pues es nuestro ponente internacional, don Sergio Gustavo Astorga, que nos va a contar esto del análisis sociotécnico de los teleféricos, ¿no? Como caso de innovación. Lo que pasa es que no veo que tengas presentación aquí cargada, no te hace falta presentación. Creo que sí, sí está, sí. Ah, vale, perfecto. Sí. Nada que decir. Bueno. Lo que sí necesitas, perdón, es esto. Para pasar Ah, las ok. diapositivas en el botoncito rojo, donde está marcado con rojo. ¿Vale? Ajá. Bueno, gracias. Quiero que desde ahí te llegue. Si no, te tendrás que poner más cerca. Muchas gracias, María Luisa, un gusto. Muchas gracias también a los organizadores, a Fundicot, y bueno, es un placer venir desde Ciudad de México a participar de este congreso tan relevante en estos momentos. Y bueno, la idea es contarles un poco, en mi caso soy investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, adscripto al doctorado en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y bueno, la idea es contarle los avances que tenemos de una investigación que intentamos realizar un análisis sociotécnico de una innovación, de la más reciente innovación en el servicio público de transporte en el Valle de México, que son los teleféricos como movilidad urbana. Entonces la idea es contarles un poquito de estos avances. Digamos, no los voy a aburrir con el marco teórico, digamos, los conceptos, pero la idea de este enfoque sociotécnico está nutrido de muchas ideas que tal vez ustedes han leído, Franz Gill, Scott, algunos intelectuales de las teorías de transición tecnológica holandesa, y también hemos buscado autores latinoamericanos que han trabajado el enfoque sociotécnico en innovaciones sociales. Bueno, esto así es el marco analítico, digamos, de aquí extraemos conceptos para analizar los teleféricos como innovación en el servicio público. Ahí vemos un esquema de cómo los teleféricos como movilidad urbana, digamos, tienen miles de años, es una movilidad, cuando uno busca los antecedentes, digamos, por cables se trasladaban mercancías, materiales, desde hace mucho tiempo, pero como movilidad y servicio de transporte público va a ser en el 2004 en Medellín, en Colombia, donde es la primera ciudad que va a implementar. Hoy en día vemos que hay, bueno, en el 2021 habían 29 ciudades con proyectos con teleféricos en funcionamiento, y bueno, y hoy en día casi todos los continentes podemos afirmar que tienen, digamos, teleféricos como servicio de transporte público. Hay diferentes tendencias que explican, digamos, el surgimiento de los teleféricos como servicio de transporte público. Ya hemos escuchado a algunos de ustedes que están trabajando temas sobre transiciones ecológicas, acuerdos internacionales, movilidad sustentable, ciudades inteligentes, el tránsito de las metrópolis a las megalópolis, el cambio climático, digamos, son diferentes tendencias que directa o indirectamente están empujando, digamos, al desarrollo de este tipo de innovaciones en las ciudades. Esto a nivel global, ¿no es cierto? Pero cuando vamos al caso del Valle de México, ahí vemos cómo la ciudad creció, digamos, significativamente, digamos, después de la década de los 40, en el siglo pasado empezó a crecer de una forma impresionante la metrópolis. Hoy se habla de que es una megalópolis, es la sexta metrópolis más grande del mundo, el Valle de México, donde incluye Ciudad de México y Estado de México. Hay que diferenciar que hay dos jurisdicciones y bueno, ahí vemos cómo ha crecido. Ahí vemos también cómo se relaciona el crecimiento demográfico y las diferentes innovaciones que con el correr de los años se fueron generando, porque los teleféricos es la última, la más reciente, el nuevo servicio que se está implementando, pero antes tenemos desde Metrobús,
trolebús, el metro, ¿no es cierto?, tranvías eléctricos desde principios del siglo XX, digamos, marcan la trayectoria de la infraestructura del transporte público en el Valle de México. Hemos analizado, bueno, estas diferentes modalidades de transporte público, las incidencias que hay en los usuarios, digamos, les decía, es la sexta metrópoli más grande del mundo, más de 20 millones de personas viven en el Valle de México, pero hay otros tantos millones que transitan, digamos, por los diferentes municipios y territorios y ven cómo hay las diferentes modalidades, digamos, movilizan millones de personas por año. Les decía, el enfoque sociotécnico nos lleva a ver la trayectoria de los teleféricos. El primer teleférico se implementa en el 2016, ¿no es cierto?, en Estado de México, y luego en el 2021 en Ciudad de México. Pero cuando vamos a ver la trayectoria, vemos que allá había teleféricos en México, aunque para otros fines, básicamente turísticos, y también en la actividad minera hay teleféricos. Y otro relevante, digamos, de la evidencia nosotros que hemos obtenido, me olvidé de decir, el trabajo de campo lo hemos realizado con entrevistas en profundidad a diferentes actores sociales involucrados, desde los usuarios, pero también de las empresas que están vinculados a esta industria y al sector público, ¿no es cierto?, a las diferentes secretarios, secretarías que están involucradas en la movilidad y en el transporte público. Hay diferentes tipos de teleféricos en el Valle de México, digamos, es la esta cuarta imagen que tiene de un sistema continuo con cabinas pequeñas. Si ustedes ven otros teleféricos en otras ciudades en el mundo, van a ver otro tipo de diseños. Otro relevante resaltar es el tema de los componentes. Cuando uno habla de los teleféricos piensa en el artefacto, o cuando uno observa un metro, ¿no es cierto?, piensa en el artefacto, pero en realidad hay otros componentes. En el caso de los teleféricos son 5, ¿no es cierto?, el cable, la pinza desembragable, la góndola, las estaciones y las pilonas o torres son los 5, digamos, componentes de los teleféricos. Lo otro interesante, digamos, para la implementación de los teleféricos en el Valle de México, se importó la tecnología, es decir, estos componentes son importados. Hay dos empresas, una empresa italiana y la otra empresa austríaca, Leiner y Doppelmayr, son las dos empresas que actualmente son referentes en la industria de teleféricos. Nosotros hemos entrevistado a los involucrados, a los empresarios, y de hecho, después de aquí viajo a Austria a visitar la planta de la empresa Doppelmayr, y porque están interesados en conocer sobre las investigaciones que se están realizando en México y la percepción que se tiene sobre esta nueva modalidad de servicio público. Pero además de esos componentes hay una tecnología culta, digamos, hay software en temas de control y vigilancia, ¿no es cierto?, hay digamos, procesos de digitalización, hay automatización, hay, digamos, componentes también de lo que se llama como Industria 4.0. Ya hoy hay, me comentaban, ya hay, digamos, teleféricos automáticos en Suiza, en Austria, que no requieren personal. Acá se ve muy poquito, pero la idea era comparar cómo se daban estos dos, la implementación de estos artefactos en las dos jurisdicciones, que les decía, Ciudad de México y Estado de México, cómo surgieron los proyectos, las características, la inversión, los municipios. Eso es otro dato interesante, donde actualmente se están implementando. Los teleféricos son los municipios más poblados de México.
pero también los más humildes y los más vulnerables, donde la infraestructura de transporte y de servicios, digamos, no se ha desarrollado como en el resto de otras alcaldías. Y bueno, y también hay tensiones, controversias, porque, bueno, por ejemplo, el primer teleférico, o la idea de teleférico en Ciudad de México, se quería implementar en Santa Fe, que es una zona de las corporativo, digamos, una zona de instalación de las grandes empresas, pero cuando el gobierno cambió en el 2018, la idea fue llevarla a esos municipios como Gustavo Madero y Iztapalapa, que son, digamos, de los más poblados, pero con mayor debilidad en términos de acceso a determinados servicios, dentro de ellos la infraestructura del transporte. Entre las conclusiones, no sé si voy bien de tiempo o... Ok. Digamos, la idea es mostrarles un poquito, contarles sobre esto y las conclusiones preliminares que nosotros podemos resaltar son... ¿Es una innovación o realmente hay un resurgimiento de los teleféricos como movilidad urbana? Porque cuando hablamos con los integrantes de las actuales empresas, ellos nos comentan que la idea de los teleféricos como movilidad urbana ya estaba a fines del siglo XIX, es decir, los componentes ya estaban patentados, sino que hubieron otros actores, otros intereses que frenaron el desarrollo de este tipo de innovaciones. Ellos hablan de que el desarrollo de la industria automotriz frenó la inversión para el desarrollo de teleféricos como movilidad pública, ¿no es cierto?, como se está llevando actualmente. Hay bondades y controversias, les decía, en torno a la implementación. Digamos, cuando uno dialoga con las usuarias, los usuarios están muy contentos, muy felices, digamos, de poder transitar, digamos, por estos artefactos que antes lo hacían en camiones o en micros y se demoraban 1 hora y media, 2 horas en llegar a determinado punto. Ahora con este servicio llegan en 20, en 30 minutos. Es decir, si uno saca la cuenta de todo ese tiempo que se ahorran mensualmente, anualmente, digamos, es mucho tiempo. Y eso, por eso es interesante desde el punto de vista de la economía y gestión de la innovación, analizar este tipo de innovaciones, porque tiene que ver con ver esos temas, ¿no es cierto? El ver el tiempo que la gente pierde en la congestión tanto vehicular como a veces en el transporte público tradicional, pero que con este tipo de artefactos que también son sustentables, son eléctricos. Los empresarios también hablan del bajo costo en comparación a otro tipo de artefactos. Pero bueno, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la vida útil. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿cuánto es la vida útil de estos artefactos? Porque, bueno, y ellos hablan, efectivamente, es un tema que los empresarios lo tienen en cuenta, también el gobierno, porque, bueno, son 30, 40 años, depende de la utilidad, digamos, del uso que se le da a estos artefactos en la vida útil. Un teleférico turístico obviamente va a tener una mayor vida útil, pero cuando ya digamos, es mucha la cantidad de usuarios, usuarias, realmente esto lleva a diferentes nuevas estrategias de mantenimiento, ¿no es cierto? Hay, bueno, de las modas a la planeación estratégica del transporte público. Esto también, cuando uno analiza los orígenes, es decir, qué dio origen a que se implementara, en algunas jurisdicciones nos comentaban, bueno, era una moda, queríamos algo que se pudiera concretar en el tiempo de gestión de un gobierno. Eso también a los políticos les gusta, porque, bueno, si uno decide implementar un teleférico, llama a la licitación y en el periodo de gestión de su gobierno puede, digamos, ya inaugurarlo. Es decir, no lo va a inaugurar la nueva gestión, sino el mismo que lo propone.
Y bueno, hay otras cuestiones que les decía de la sustentabilidad, disputas en cuanto a ingreso y modernización. Eso también, hablando, por ejemplo, los choferes de los micros, ellos se oponían a muchos a este tipo de nuevas modalidades de transporte porque les quitaba, obviamente, usuarios, ingresos. Pero bueno, las diferentes jurisdicciones han implementado estrategias de negociación y de acuerdo, digamos, para que se pudieran implementar. En algunos casos, en el último proyecto, que es un teleférico más turístico, pero atraviesa Alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, atravesando Bosque de Chapultepec. Todavía no se inaugura, pero si han ido a Ciudad de México seguramente habrán visitado Bosque de Chapultepec, donde está el castillo. Bueno, ahí donde se va a inaugurar la nueva línea. Ahí ha habido muchos vecinos disconformes porque no hubo consultas, según los vecinos. Bueno, ahí ya, digamos, cuando hacemos el análisis vemos, se toman las decisiones a nivel de una jurisdicción local como es Ciudad de México, pero a veces los recursos o los terrenos afectados son de jurisdicción federal. Entonces ahí hay diferentes cuestiones normativas que también se tienen en cuenta y bueno, y a veces los vecinos, las vecinas no han sido debidamente informados. Pero bueno, esa era la idea, contarles a grandes rasgos y de una forma muy sintética los avances de este proyecto de investigación sobre los teleféricos. Muchas gracias por hacernos partícipe de esta iniciativa y esta experiencia que me parece sumamente interesante y además nos traslada esa perspectiva internacional de lo que sucede al otro lado del charco, ¿no? Que tampoco es muy importante también tenerlo en cuenta e integrarlo, ¿no? Porque hay muchas lecciones que aprendemos entre todos, ¿no? Y compartir experiencias siempre es muy importante, es muy interesante. Y yo creo que estamos llegando a la recta final de la mesa. Y pensamos en medios de transporte, pensamos en alternativas, pensamos en innovaciones. Y bueno, la última aporte de la tarde va sobre innovaciones, porque nos plantea el uso de los drones y la movilidad aérea, yo creo que saldrá por aquí, ¿no? Aplicación frente al cambio climático, de la doctora Mercedes Almenar. Pues cuando gustes, porque claro, estamos todos con intriga, ¿no? Esto de los drones, nos transportábamos en teleféricos, ahora nos vamos a subir todos a un dron. ¿Cómo es esto de que vamos a poder usar drones? Por cuando gustes, ya cerramos con esto esta mesa y confío que si todo va bien, tengamos al menos unos minutos para debatir. Vale, adelante, cuando gustes. Bueno, gracias por la presentación, María Luisa. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, y gracias a estas horas. Sí. Yo tengo buena voz, estoy acostumbrada. Sí. ¿No? Bueno, eso sí. Nada. De acuerdo, muy bien. Bueno, gracias a todos a estas horas. Después de una intensa jornada, voy a abreviar. Vamos a ver el marco teórico que tenemos a nivel legislativo, cómo podemos insertar estos nuevos aparatos en la ciudad, ¿vale? Íntimamente ligado con la nueva movilidad aérea y con la descarbonización del territorio y las ciudades. Está claro que tenemos que buscar nuevas formas de movilidad. Vamos a ver que es una industria muy avanzada y que estamos en un estado embrionario a nivel legislativo. Está claro que el territorio y las ciudades tienen... A ver si puedo ir para atrás. Disculpad, porque estos... Ahí, la anterior. No, anterior. Bueno, nos vamos. A ver si soy capaz de ir para atrás. Ahora, sí, ya está. Bueno, como punto de partida del trabajo es incorporar la movilidad aérea a la planificación territorial y urbana.
Veremos los instrumentos de planificación que tenemos legales y cómo, si no planificamos a nivel territorial, pues imaginaros cómo vamos a planificar a la escala urbana, ¿no? En la inserción de estos aparatos. Y vamos a ver el desarrollo tecnológico, que está muy avanzado, y la normativa, que está en un estado embrionario. El punto de partida o la problemática que tenemos es las emisiones de efecto del CO2. Fijaros que en España el 80% de la población vive en áreas urbanas. Solo el 20% del territorio está ocupado. Eso significa lo que estábamos hablando esta mañana, ¿no? De la ciudad o el mundo, que no les gusta que lo digamos, vaciado, rural, pero bueno, lo que está claro es que está una gran concentración urbana, sobre todo en los municipios costeros. El 69,73% de la población vive en municipios de menos de 20.000, eso significa muy fraccionado el territorio, y el 50% está en la costa. La movilidad tiene que entender el territorio, ¿vale?, como un ámbito geográfico donde se solapan todos los usos para que las personas puedan utilizar el espacio público, el espacio agrario, ganadero, industrial, lo que son recursos primarios, el urbano, el ocio, los recursos energéticos y naturales, la conservación del medio ambiente, los espacios naturales, la movilidad, el agua, la vegetación y la cultura. Todo esto tiene que convivir de manera pacífica en el territorio. En materia de movilidad, que es el eje central del trabajo, ya sabemos que el vehículo, sobre todo, fijaros, esta mañana nos decían que diariamente en la ciudad de Santander entran 85.000 vehículos. ¿Para qué? Ha faltado preguntar para qué. ¿Para trabajar? ¿De turismo? No creo que a diario soporte, no hay capacidad de acogida al territorio, no tiene capacidad para absorber 85.000 y, evidentemente, va una persona, van dos. ¿Cuál es la finalidad? El 94% viene derivado de los efectos del vehículo privado. Y aquí entramos ya a nivel estratégico del marco teórico en el Plan Nacional. Tenemos un Plan Nacional para el periodo 21-30 y varios vectores. Uno de ellos, la ciudad, el urbanismo y la edificación, y aquí tenemos también el de la movilidad. Voy a hacer un recorrido rápido de lo que es el marco legislativo, desde la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Acuerdo de París. Sabemos que los resultados son insuficientes a fecha de hoy. Dicen los teóricos o los científicos que tendríamos que volver a la época preindustrial, que eso es el año 90, que las emisiones que teníamos entonces en el planeta es imposible, nunca vamos a volver, hay que ser realistas. Y aquí tenemos, bueno, desde el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del año 57, que ya hablaba de la planificación del desarrollo territorial sostenible, la Carta de las Ciudades Europeas de 2007 ya hablaba de movilidad, de cambio climático, de desarrollo sostenible. A nivel estatal, el RAMIP, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas del año 61, ya hablaba también de la protección del medio ambiente, aunque entonces era un marco teórico, bueno, era una utopía, porque bueno, en esa época estábamos en la época preindustrial del desarrollismo y entonces primaba, pues bueno, era una cuestión menor el medio ambiente y la protección medioambiental, igual que en la planificación territorial y urbana no se consideraba. La evaluación ambiental empezó en el año, bueno, con una directiva del 85, pero a nivel estatal con una ley del 86. Imaginaros el retraso que supuso todos los crecimientos urbanos que no estuvieron sometidos a evaluación ambiental en aquella época. De ahí pasamos ya al texto refundido de la legislación estatal, es el marco básico, que por primera vez introduce el término riesgos climáticos. Hasta entonces hablábamos de crisis climática, de el deterioro del medio ambiente, pero no teníamos un marco legal. Aparece el término riesgos climáticos, bueno, la agenda estatal
El foco en la Agenda 2030, que son los ODS, ¿no?, que a nivel académico trabajamos diariamente con los alumnos, hacemos una labor de información, divulgación, porque el plano teórico está muy bien, pero tenemos que desde la universidad ofrecer herramientas y soluciones, y eso implica el compromiso del alumnado cuando salga a trabajar, sobre todo en carreras tecnológicas. Y uno de los apartados es las ciudades, bueno, uno de los objetivos, el 11, que se ha hablado de manera extensa, de las ciudades y comunidades sostenibles. Aquí tenemos que pararnos en los planes de movilidad, que realmente la legislación está muy bien, pero hay que cumplirla. Si viéramos a escala estatal o de las comunidades autónomas cuántos planes han redactado, planes de, pues bueno, el incumplimiento es de manera mayoritaria. ¿Por qué? Porque nos establecen plazos, no hay obligación de elaboración, se hace distinción entre municipios de más o menos 20.000 habitantes y la realidad es que, como decía, pues no hay una exigencia legal de adaptación a las nuevas necesidades e informes sectoriales o estudios sectoriales que tienen que ir de manera complementaria al tronco, al esqueleto del plan, no se hace. Y otro marco, también teórico, el de las ciudades, habla también de la movilidad, pone el foco en la movilidad sostenible y sobre todo de aquellas zonas más desfavorecidas. Aquí entra en juego sobre todo el transporte público. Si el transporte público no garantiza este tipo de movilidad. De ahí pasamos a otro reto que viene, otro marco legal en el informe de movilidad urbana sostenible. Habla del derecho a la movilidad como un derecho ciudadano intrínseco al individuo, de poder. Hablamos siempre de la ciudad de los 15 minutos, pero sin olvidarse del entorno rural. Si en la ciudad son 15, en el entorno rural son 45. Tienen que tener servicios sanitarios, escolares, de ocio a 45. Nos olvidamos también de estos entornos. Y la movilidad como un derecho individual de la persona. En cuanto a las escalas de intervención, parece que solo sea el medio urbano, ¿vale?, que solo se intervenga la movilidad urbana siempre, pero bueno, hay que tener amplitud de miras y trascender a la escala supramunicipal, a la escala territorial. El texto refundido, el foco lo establece en el medio urbano y sabemos que es una escala local, escala. Aquí, en estos planes de movilidad, no se dice nada ya de la movilidad aérea, donde es un nuevo sistema de transporte. Ya se está probando en Nueva York, Uber ya está funcionando, eso sí, con tripulación. Hay ya naves pilotadas, pero la idea es que a 5 o 10 años estos aerotaxis no lleven tripulación, sean autónomos. Dubái también está probando ya la línea que es del aeropuerto a la ciudad, también con drones a modo de aerotaxis, y Amazon está ya también, ¿vale?, las mercancías, Amazon porque es el gran distribuidor, para que el reparto sea a través de estos aparatos. ¿Qué dice la legislación estatal, la ley de transición? Vamos a centrarnos en la estatal, aunque la valenciana, pues una réplica, es reciente. La estatal habla de los riesgos climáticos, habla de las infraestructuras de transporte, habla de la movilidad con un marco teórico, pero no nos dice cómo tenemos que implementar. Entonces estamos siempre en esa rueda, en ese bucle del marco teórico, pero sin bajar al detalle y a la escala de implementar estas medidas. La ley valenciana, aun si tuviéramos que hacer una crítica, adolece aún más porque difiere estas medidas de implantación de la nueva movilidad no motorizada a 1 año, a 2 años. Dice que bueno, hay que delimitar unas áreas estratégicas para la adaptación en materia de ordenación del territorio, movilidad, ciudad, edificación, vivienda,
pero dice que habrá 2 años, veremos estas áreas cómo se delimitan, que si los ayuntamientos van a estar de acuerdo, va a ser a través de un plan estratégico, de un plan de acción territorial que figura, ¿vale? Tenemos que ver los instrumentos y las figuras legales que tenemos. Se puede innovar, como se ha innovado con alguna figura en la Comunidad Valenciana, que no hacía falta, pero bueno, para permitir la implantación de una gigafactoría, pues en una figura nueva que sí que tenía cabida con los instrumentos de ordenación o de urbanismo que tenemos. Habla también de unas estrategias para la mitigación de emisiones. Nuevamente difiere a 2 años la implantación de estas medidas y una cuestión importante que sí que baja la gestión, ya traslada a la gestión urbanística, es que los proyectos de urbanización tendrán que evaluar las emisiones vinculadas a la movilidad. Esto es por primera vez, eso sí que es pionero, novedoso, de que un proyecto de urbanización tenga que, en función del potencial, de la sección de la calzada, de los vehículos que va a generar ese incremento de población, tenga, ¿vale? La ley valenciana, como os digo, difiere a 2 años vista la implementación de estas medidas. El anteproyecto, estamos en un contexto que no va a salir, ya lo sabemos. Seguramente este borrador que salió, que se inició la tramitación parlamentaria, no desarrolla la movilidad aérea como si no existiera, cuando tenemos una tecnología muy, muy avanzada. Por tanto, la regulación es asíncrona, en vez de ser síncrona, las tecnológicas exigen o demandan una cobertura legal que no tienen. No se puede volar, solamente se puede volar para vehículos de emergencia y militar sobre las ciudades, o sea, no se puede para reparto Y luego, ¿cómo implementamos a nivel de urbanismo del territorio? Igual que echábamos en falta esta mañana, se decía, un plan de acción territorial para las renovables. En la Comunidad Valenciana sí que tenemos un plan eólico del año 2001, que fue muy controvertido. Esas zonas donde estos molinos de esas dimensiones, pues lo mismo con la fotovoltaica, está generando un debate. Nadie quiere, ni en Morella, los inversores huyen, se van de la Comunidad Valenciana por esa inseguridad jurídica. Hay un plan nacional, ¿vale? Y para implementar, que viene del EU Space europeo, tenemos un plan nacional 2025. Aquí tenemos estas infraestructuras, estos vertipuertos que ya está trabajando Ferrovial y empresas privadas. Donde las colocamos, se tendrán que colocar donde está el transporte convencional, que el usuario que baje de estos nuevos sistemas de movilidad tenga el metro, tenga transporte público, porque si tenemos que bajar de aquí y coger el vehículo privado, pues estamos generando más tráfico y no solucionamos el problema de la movilidad. Conclusiones. Hay que construir un edificio legal, hay que crear un corpus jurídico urgente. La Ley de Movilidad Sostenible tiene que salir en esta próxima legislatura y que introduzca los drones. No hay regulación armonizada a nivel Europa. Europa va mucho por delante que España. Debemos de aprender de aquellos países, como siempre Alemania va por delante de casi todos estos temas, y a nivel medioambiental también. Hay que trabajar a escala. España tiene pues este fraccionamiento que es diverso, enriquecedor, de cultura, de lenguas, de gastronomía. Pues tenemos que superar también esas barreras organizativas y administrativas para una perspectiva multiescalar, como hablaba muy bien el gallego, con todos los colores políticos, con todas las sinergias, con todos los actores. La planificación tiene que recoger estas medidas adaptativas de la nueva movilidad, cómo encajamos, qué instrumentos, son equipamientos, más concesiones, porque va a ser la empresa privada la que construya estos vertipuertos, seguramente será así. Y luego, muy importante, el potencial de las normas urbanísticas. Nosotros trabajamos con los alumnos diariamente
que integren cualquier vector, movilidad, cambio climático, recursos naturales, agua, en la normativa urbanística. Madrid tiene algo, en Valencia no tenemos plan general, tenemos un plan del año 88 que está caduco, obsoleto. Se trabaja de manera fraccionada en áreas funcionales y en barrios, pero sin una visión de conjunto, y eso pues adolece el resultado y son insuficientes. Bueno, muchas gracias por la atención. Bien, muchas gracias por esta última presentación. Ahora tenemos un dilema. El dilema era que en teoría nosotros finalizábamos en 2 minutos. Pero yo entiendo que quizás nos necesitamos encontrar a nosotros mismos en las reflexiones finales que supone una mesa como esta. Con lo cual, yo no sé si tenemos algún pequeño margen de tiempo, pero si tuviéramos, aunque fuera 5 minutos, yo sí me gustaría invitar a una persona por cada una de las presentaciones que vinieran a la mesa para abrir un brevísimo, 2, 3 preguntas máximo, si es que evidentemente habrá preguntas, entiendo que sí, de esta mesa. Así que, por favor, entiendo que todavía están, que suban una persona solamente por la ponencia de ecodiseño, una persona por la ponencia de Movidus, una persona por teleféricos y una persona por drones a la mesa. Y darles la oportunidad, aunque sea mínima, ya que hemos empezado un poquito más tarde, de que esto no merme la ocasión de debatir y plantear temas. Pues, como diríamos en inglés, the floor is yours. Ustedes tienen el uso de la palabra. Si tienen alguna cuestión que les haya motivado, yo creo que la mesa ha sido muy enriquecedora. Si se fijan, de las 4 ponencias que hemos oído esta tarde, no ya la que tienen por ahí que van a poder leer, de las 4 que tienen, 3 han sido movilidad, ¿no? El ecodiseño para la movilidad de los teleféricos y la movilidad de los drones. Nos transportamos o nos teletransportamos. Y otra diferente, la de Mieres, ¿no? Entonces, diferente, con un tema distinto, que no es específicamente movilidad, pero una ponencia muy bonita también. Entonces, bueno, una cosa que les haya surgido, yo comprendo que ese ha sido un día intenso, que ya tocamos a campana, ¿no?, de última hora de la noche, pero esta oportunidad es única, ¿eh? Tienen ustedes aquí los protagonistas, no la desperdicien. Venga, Chimo, adelante. Sin abusar del tiempo, porque tendremos el autobús esperando, pero quería hacer una pregunta muy concreta al compañero de Mieres. A la hora de realizar esta propuesta de plan, ¿cuál ha sido, porque se plantea como una especie de marco casi regulativo, de poder ir desarrollando los proyectos concretos? ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido, digamos, la población del municipio y los colectivos de interés en estas propuestas que habéis elaborado? Sí, bueno, para eso, el contexto en el que englobamos las propuestas que hacemos en este caso para Mieres, o en otros proyectos que ha habido para otros territorios, lo englobamos en un marco, en una metodología que denominamos método abierto de coordinación, donde procuramos que la participación de las poblaciones locales sea definitiva. Partimos, como es habitual en el análisis geográfico, de un análisis, un diagnóstico, etcétera, pero para esas fases del proceso siempre contamos con la población, no solo con la población local, sino con las empresas, asociaciones, etcétera. En ese sentido, en cada uno de esos asuntos hemos ido organizando pues, mesas sectoriales, reuniones, ponencias con el proceso de las diferentes cuestiones que iban surgiendo, y a partir de ahí el feedback que recibíamos de la población pues lo íbamos incorporando y íbamos puliendo las propuestas con esas cuestiones. Bien, más cosas que les hayan venido surgir al hilo de esto. Yo pensaba,
pensando un poco en el transporte, me resulta muy, muy interesante esto que comentaba sobre los teleféricos, ¿no? Es una innovación, pero al mismo tiempo es el resurgir de una tradición, ¿no? El flujo teleférico, ¿queréis vosotros, va increciendo? Es decir, ¿estáis viendo un auge de la figura de los teleféricos allá? Pregunto. Sí. ¿Y hasta qué punto lo pronosticas para los años? Claro, efectivamente, sí. Hemos hecho, digamos, un mapeo a nivel global de los teleféricos. En París ya se está empezando a construir, en Alemania. Bueno, Austria, Italia son de los países que más han avanzado en el desarrollo, más de teleféricos para fines turísticos, pero ya se está pensando en términos de como un servicio público, como en París y en Alemania. Pero en otros continentes, incluso en África, ya hay proyectos, ya se están construyendo, y en América Latina está en crecimiento, digamos, los teleféricos. Por ahí yo conecto tu pregunta con un interrogante para Mercedes, porque en algunos eventos, incluso en Argentina, que se organizó, es vinculado a la movilidad aérea, como que entran en, digamos, las ciudades que tienen teleféricos. Puede ser, Mercedes, que, digamos, deberían también pensar, bueno, si tienen teleférico, no sé si van a poder tener movilidad aérea, porque, digamos, a veces hay temas de seguridad y también, bueno, normas europeas. Aquí también tenemos el problema con las servidumbres aeronáuticas de los aeropuertos. Hay un espacio aéreo y por protección también civil, por ejemplo, no se puede volar sobre las ciudades. Yo entiendo que va a ser una ciudad como México, o todo lo que es la Corona o el Cinturón, de 20 millones, estábamos hablando, pues necesitan el teleférico, va a absorber la demanda diaria, pues será complementario, puede ser perfectamente. No son uno u otro, puede ser, yo entiendo que sí. Claro, sí, ese es un debate también que está presente, digamos, digamos, como servicio público, los teleféricos, ya hay proyectos en todos los continentes, incluso hay un proyecto de teleféricos transfronterizo entre China y Rusia, es decir, que es digamos, una nueva modalidad que se va a imponer en nuestros países, y, digamos, las empresas, tanto las que están actualmente en la industria de los teleféricos, digamos, ven, digamos, estas proyecciones, pero también nuestros países, por ejemplo, en el caso de América Latina, es un interés ver cómo nuestros encadenamientos productivos locales se vinculan con estos nuevos proyectos, sean los teleféricos o otros tipos de proyectos. Lo mismo pasó con el metro y otras modalidades eléctricas, que en principio han sido modalidades en las cuales la tecnología es importada, pero luego de décadas de utilización, los países empiezan, bueno, a construir sus propios teleféricos. Por ejemplo, en ese caso la India tiene un proyecto estratégico de implementar teleféricos en las principales ciudades de la India, pero ellos dijeron, no vamos a importar tecnología, primero queremos que los expertos vengan, se instalen en la India con nuestras industrias y ayuden en 5 años a desarrollar prototipos de teleféricos del país. Entonces, se están generando todas esas dinámicas de articulación con los sectores productivos, pero bueno, en América Latina ese es, digamos, también una preocupación, un interés, ¿no es cierto?, de cómo, digamos, nuestras industrias, que en términos tecnológicos pueden ser menos desarrolladas en algunos aspectos, pero que en el caso del metro o otros transportes eléctricos, ya hay, digamos, producción nacional de estos artefactos. Yo le voy a pedir, ya que veo que hay una palabra por ahí pedida, sí, muy breve, sí, adelante. Tenía una pregunta, pero era para todos, yo no sé si se daría, pero bueno. Muy breve, sí. La pregunta era, ¿qué nivel de implicación y de aceptación se han ido encontrando tanto con la administración que llega a ejecutar o a gestionar el proyecto o la propuesta que nos han presentado,
tanto de la Administración como de la ciudadanía. Es decir, ¿con qué se han encontrado? Se han encontrado con administraciones y con ciudadanía que ponen pegas, trabas a los proyectos que están presentando. Se refiere a todos los toda la proyectos mesa, de a cada uno mesa. de los proyectos. Bien, muy interesante, sí. Pues entonces, si me permite, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Vamos a tomar esa pregunta, que me parece muy buena cuestión, ¿no? Y les voy a pedir que una respuesta muy breve de una línea, porque ya vamos de tiempo mal, o sea, una línea con una palabra clave que definiría lo que aporta su trabajo, y la innovación o el tema tal. Entonces, hemos tenido, lo replanteo, ¿no? Hemos encontrado barreras para la implementación. Encontré barreras para la implementación de esta idea, este proyecto, esta propuesta, sí, no, cuál, y alguna palabra clave. Cuando guste, vamos por el turno y así cerramos. Adelante, Sergio, avanza. Efectivamente, muy interesante la pregunta. Como le decía, en el Valle de México existen 5 líneas en construcción y hubo casos Una frase. de vecinos. Una frase. Es que no sé cómo. Telesférico, pero teleférico. Una frase. ¿Una palabra o una frase? No, una frase. Ya que Una frase, y alguna palabra clave. Conflicto, negociación, acuerdo. Perfecto, gracias, Sergio. Nos quedamos con eso. Sí, adelante, Mercedes. En mi caso, vivir de espaldas a la tecnología y desconocimiento. Muchísimas de las gracias. administraciones. Adelante. Lo que nosotros en Tecoyet hacemos es facilitar, coger los potenciales de un territorio y facilitar que se cumplan. Facilitar y cumplimiento. Fantástico, me encanta la compañera. Y nosotros pues hay que seguir trabajando en la concienciación y en la sensibilización tanto de la ciudadanía como de la administración pública. Eso básicamente es lo que nos encontramos en el día a día. Concienciación y trabajo y sensibilización. Facilitar, concentración, facilitación, esta innovación, este no estar de espalda y este aunar esfuerzos. Yo creo que resume muy bien esta mesa. Muchísimas gracias de verdad a todos. El resto lo podéis encontrar en las